En 1983, la industria de los videojuegos no estaba en crisis, estaba muerta. Los estantes de las tiendas estaban llenos de juegos rotos e injugables. Los padres se sentían estafados. Los minoristas devolvían los cartuchos por millones. La confianza se había evaporado. Atari, el gigante que había creado la industria, estaba desangrándose en un desierto de Nuevo México, enterrando millones de copias de su peor fracaso. El juego de E.T., el gran colapso de los videojuegos, no fue una recesión. Fue un apocalipsis. La palabra videojuego se había vuelto tóxica. Y en medio de ese cementerio, una compañía japonesa de juguetes, que llevaba más de 100 años fabricando cartas, vio una oportunidad. Una oportunidad no solo para vender un producto, sino para resucitar a los muertos. Este expediente es la crónica de cómo Nintendo, contra toda lógica, salvó a la industria de los videojuegos de su propia extinción. Para entender el rescate, primero debemos entender la enfermedad. Atari, en su apogeo, era un imperio de arrogancia. En su prisa por dominar el mercado, abandonaron por completo el control de calidad. Permitieron que cualquiera publicara cualquier juego para su consola, inundando el mercado con una avalancha de basura. El caso más infame fue el juego de E.T. el extraterrestre, un desastre injugable que fue programado en solo 5 semanas. Los consumidores, sintiéndose engañados una y otra vez, simplemente dejaron de comprar. La confianza, la moneda más valiosa de cualquier industria, se había reducido a cero. Pausa. Abramos el expediente aquí. La caída de Atari es una lección brutal sobre la tragedia de los comunes. Cuando un recurso compartido, en este caso, la confianza del consumidor en los videojuegos, es explotado por muchos actores individuales para su propio beneficio a corto plazo, vender juegos de baja calidad rápidamente, el recurso se agota y todo el ecosistema colapsa. Atari no murió por un solo mal juego. Murió porque permitió que se destruyera la confianza de la que todos dependían. En medio de estas ruinas, Nintendo preparó su invasión de América. Su consola, la Famicom, ya era un éxito masivo en Japón, pero sabían que llegar a Estados Unidos con una consola de videojuegos era un suicidio de marketing. La palabra estaba maldita. Así que ejecutaron su primera jugada maestra, un acto de genialidad semántica. En la Feria de Electrónica de Consumo de 1985, no presentaron una consola. Presentaron el Nintendo Entertainment System, el NES. Lo empaquetaron con un robot de juguete, ROB, y una pistola de luz para que pareciera un juguete sofisticado, no una máquina de juegos. No lo vendieron en las secciones de videojuegos que estaban muertas. Lo vendieron en las jugueterías. Fue un caballo de Troya. Pero el arma secreta no era el marketing. Era una promesa. Una promesa encapsulada en un pequeño círculo dorado en cada caja. Análisis del expediente. Aquí presenciamos la venta de una promesa, no de un producto. Nintendo entendió que el problema a resolver no era cómo vendemos más consolas. El problema era cómo reconstruimos la confianza perdida. Su solución fue el sello de calidad de Nintendo. Esta no era una simple pegatina, era un contrato con el consumidor. Era una declaración de que cada juego con ese sello había sido aprobado por Nintendo y cumplía con un estándar mínimo de calidad. Por primera vez, los padres podían comprar un juego con la seguridad de que no era una estafa. Y para hacer cumplir esa promesa, se convirtieron en dictadores. Mientras Atari había abrazado un caos abierto, Nintendo creó una tiranía de la calidad. Controlaban estrictamente qué desarrolladores podían crear juegos para su plataforma. Limitaban el número de juegos que una compañía podía lanzar al año. Se llevaban una porción masiva de los ingresos. Era un modelo brutal para los desarrolladores, pero para los consumidores era el paraíso. La estrategia funcionó. El NES no solo se vendió, se convirtió en un fenómeno cultural. Y en el corazón de ese fenómeno estaba un hombre y su creación, Shigeru Miyamoto y Super Mario Bros. El juego no era solo divertido, era una obra maestra de diseño, un mundo de secretos y alegría que demostraba el poder de la nueva era. Mario se convirtió en el embajador de la calidad de Nintendo, el Mickey Mouse de una nueva generación. Con la confianza restaurada y un imperio en construcción, Nintendo dominó la industria durante años. Pero su verdadera prueba llegaría décadas después, cuando, irónicamente, se encontraron al borde de su propia crisis. La lección más profunda de la historia de Nintendo es que su mayor innovación nunca fue un chip o un mando. Fue la idea de que la confianza del cliente es el activo más valioso que una empresa puede tener. Construir esa confianza a través de una promesa clara y una ejecución impecable es la esencia de las neuroventas. Si quieres el sistema para entender cómo forjar un sello de calidad en tu propia marca, te recomiendo el curso Neuroventas,
Conecta, luego vende. El enlace está en la descripción. El veredicto final es que Nintendo no solo vendió una consola. Vendieron la cura para una industria enferma. En un momento en que los videojuegos eran sinónimo de decepción, ellos los convirtieron en sinónimo de calidad y diversión. No solo salvaron a la industria, la reinventaron a su imagen y semejanza, estableciendo las reglas del juego que sus competidores siguen hasta el día de hoy. La próxima vez que soples un cartucho viejo o escuches esa icónica melodía de 8 bits, recuerda esto. No estás simplemente jugando un juego. Estás interactuando con la pieza de historia que impidió que todo esto desapareciera para siempre. Ahora quiero tu análisis. ¿Crees que el estricto control de calidad de Nintendo fue una dictadura necesaria o una táctica anticompetitiva? Deja tu veredicto estratégico en los comentarios. La historia de Nintendo es la de una empresa que salvó a su industria al imponer orden. Pero, ¿qué pasa con una empresa que construyó su imperio sobre la base de un prestigio tan exclusivo que la mayoría de la gente nunca podrá poseer su producto? En el próximo expediente, abrimos los archivos de Ferrari. Suscríbete. El próximo expediente es para los soñadores.